Bueno, pues siempre el Señor es maravilloso y Él se ha encontrado con nosotros. Y recuerda un poquito cuándo fue tu encuentro con Jesús, cuándo tu vida fue transformada, cuándo tu vida fue cambiada. El hermano Wayne Myers dice, si tu vida no ha sido cambiada ni transformada, es que Jesús no te ha tocado, es que no has recibido verdaderamente a Cristo en tu corazón. Entonces, a veces caminamos así, pero decimos, Señor, yo ahora le digo, Señor, yo no quiero un encuentro porque ya lo tuve, ahora quiero un encontronazo. ¿Tú no? Un encontronazo porque yo sé que hay cosas nuevas, yo sé que hay cosas grandes y yo me quiero encontrar con esas profundidades de Dios, con esas profundidades del Espíritu Santo, con esa revelación de la palabra. Creo que Dios no ha terminado, Él está haciendo cosas nuevas y nosotros vamos detrás de ellas. Somos un pueblo amado por Dios, querido por Dios, y Él siempre está pendiente de nosotros. Y yo quiero decirles que lo que Dios está haciendo es maravilloso. Mi esposo me dejó una encomienda de 2 anuncios muy importantes. Me dijo, cuando tú subas los das. Y yo, claro que sí. Mira, las promesas, lo que prometimos para lo del terreno, se acercan las fechas, nada más para estar conscientes, porque hay una fecha límite. Entonces, yo sé que Dios te va a bendecir, yo sé que Él te va a prosperar, te va a dar en tu camino, y de eso, como dice mi esposo, es para bendecir a Dios, para bendecir la obra de los demás. Está en manos de Dios, todo lo que Él nos da es de Él. Entonces te recuerdo la promesa para que vayas viendo las fechas y que ores para que el Señor te bendiga aún el doble más, para que se duplique ahí lo que tú prometiste. Porque nosotros así lo hemos hecho y se duplica y se multiplica. Y la otra es padres de familia. ¿Quién de ustedes aquí está viniendo los miércoles a Familias Victoriosas? Si levantan su mano. Gloria a Dios. Bueno, de parte del pastor les está haciendo una invitación a todo el que pueda venir, porque este miércoles hay algo especial en Familias Victoriosas. Se va a hacer un acto profético, se va a hacer una declaración como padres de familia, donde se habla a la familia, donde hay un compromiso para cuidar a los hijos, un compromiso para enseñarles la palabra. Se va a hacer como un pacto con Dios para la familia, se va a hacer una resolución o una declaración el miércoles, y no se ha acabado la clase, todavía vamos a seguir otros miércoles, pero este miércoles toca hacer esa resolución que yo creo que es bien importante, que la hagas delante de Dios, que la hagas delante de tus pastores, que la hagas espiritualmente y en serio, ¿verdad? Que estás hablando con Dios. Entonces, vengan por favor y prepárense como reyes, como sacerdotes de su casa para hacer esta declaración juntos aquí todos. Y mujeres, pues nada más para darles la fecha, porque todavía no están los pósters ni nada, pero el 6 de abril tenemos nuestro seminario de mujeres o café de mujeres que dura todo el día, para que vayan pensando dónde dejar a sus hijos, para que le vayan diciendo a su esposo por esos días. Es el 6 de abril, tenemos 2 conferencias en la mañana, comida, y 2 conferencias en la tarde. Así es que no falten, tenemos oradoras invitadas y yo creo que el Señor va a hacer cosas grandes en este día. Bueno, pues cuando yo empecé a ver la palabra para dar este domingo, el Señor me hablaba de profetas y yo decía, pues tenemos muy mal entendimiento de lo que es un profeta, ¿verdad? Y existen ahorita muchos profetas falsos, que de veras en esta época estamos viendo muchos profetas falsos que están haciendo cosas en las iglesias, y por eso la iglesia no quiere creer. Pero un profeta es simplemente el que habla la voz de Dios,
y dice la palabra que todos podemos profetizar. Tú puedes profetizar sobre tus hijos, sobre tu esposo o esposa, sobre tu trabajo y bendecirlos. Ese darles una bendición que declaras y dices, pues yo declaro que mi hijo va a ser un siervo de Dios y que él va a andar en tus caminos y que él va a ser un profeta de Dios. Tú ahí estás profetizando sin darte cuenta. Entonces, la palabra de Dios es profetizar sobre nuestros hijos y sobre nuestras cosas, pero también profetizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que decimos, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi vida es de bendición para otras personas y declaro que tú bendices mi camino, abres puerta para que yo pueda entrar en este lugar y todo eso estás hablando proféticamente y la palabra profética Dios la escucha cuando todo se alinea a su palabra. Entonces, bueno, yo quiero hablar de dos profetas, uno es Eliseo y otro es, Jeremías, perdón, es Naamán y Jeremías. Y estos dos profetas son profetas que fueron puestos por Dios en los tiempos de Israel, antes de que vinieran las calamidades y la esclavitud y la deportación a Babilonia y todas esas cosas. Pero ¿sabes tú que estos profetas hablaron, pero Israel no escuchó? Entonces, los profetas están ahí para nosotros. Si tú ves todos los profetas del Antiguo Testamento, nos están hablando todavía a nosotros, porque quedó escrita su palabra profética. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso a esta palabra, porque el profeta está para guiarnos, para exhortarnos, para hablarnos de las consecuencias, para animarnos, para hablarnos de lo que ven en el futuro, que ahí es donde mucha gente se ha equivocado, pensar que el profeta es el que está viendo solamente el futuro. Pero Jeremías les decía, arrepiéntanse porque viene calamidad. Y Jeremías como profeta veía más adelante la calamidad que le iba a venir al pueblo de Israel, cómo Babilonia iba a venir sobre ellos, los iba a conquistar, iban a destruir Jerusalén y se los iban a llevar cautivos. Entonces eso fue tremendo porque Jeremías y otros profetas estuvieron avisando y ellos no hicieron caso. Tú siempre a tu lado tienes una voz profética. Esta palabra es tu voz profética también. Pero a veces tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu pastor, un amigo que te está advirtiendo, que te está diciendo, que te está animando, que te está exhortando, y a veces no queremos hacer cosas. ¿Sabes qué sucede ahora? Que cuando tú das un buen consejo a una persona, pero no es lo que quiere oír, entonces se va con otro para pedir consejo y se va con otro para pedir consejo, porque no quieren hacer caso a la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba haciendo caso a unos profetas falsos que decían, paz, paz, no va a haber guerra, tranquilos, todo está bien, pero eran puras mentiras. Y el Señor dice, ay de los profetas que profetizan en mi nombre y que no es verdad. Entonces nosotros siempre que hablemos palabra, tenemos que hablar palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿verdad que todos podemos profetizar? Nada más luego están los 5 ministerios donde está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ese tipo de profeta ya es un profeta de los 5 ministerios que están encima de la iglesia para gobernar la iglesia, para guiar a la iglesia. Y ese profeta es el que ya por su testimonio, por su trabajo que ha hecho, por las cosas que ha dicho, han pasado los años y se ha visto que es un verdadero profeta. ¿Sí? Y esos profetas nunca han faltado en el pueblo de Dios, nada más que a veces no sabemos quiénes son, no los reconocemos. El profeta, por ejemplo, el pastor que se para aquí para hablar y para declarar y todo, pues es un profeta, es una voz profética en tu iglesia. Entonces tú tienes que estar escuchando lo que Dios le habló al pastor y lo que sale para que tú lo veas, porque el profeta da dirección
da dirección a la iglesia. Entonces tenemos palabra profética, por ejemplo, para comprar este lugar, y fuimos con esa palabra profética, esa voz profética, creyéndole a Dios que era de Dios, y mira dónde estamos, y mira lo que Dios ha logrado. Y luego tenemos una voz profética que está para el próximo terreno. Para el próximo terreno donde el Señor dice, Hetzibá, ese terreno es Hetzibá, quiere decir tú eres mi deleite. Y tú eres mi deleite quiere decir porque tú haces las cosas que yo quiero que hagas, porque tú haces mi palabra, porque tu conducta es la que me agrada, tú haces justicia. Y Él se agrada de que nosotros tomemos territorios para gobernar territorios, ¿sí? Por ejemplo, esta tierra era toda abandonada, vacía, y pues no había nada espiritual. Pero cuando Dios te da un territorio, entonces se convierte en tierra santa, ¿sí? Porque aquí se alaba, se adora, se profetiza, se construye, se manda fuera, se edifica. Entonces, este territorio que Dios nos ha dado es santo. Y es donde, es como esa zarza ardiendo que se paró Moisés y dijo, ¿y por qué esta llama que no se apaga, este fuego que no se apaga? El fuego del Espíritu Santo que no se apaga y no se debe apagar en esta iglesia, no se debe apagar en la congregación, porque de ese fuego empezó a hablar una voz profética y le dijo, Moisés, ahora tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero antes que todo quita las sandalias de tus pies porque este lugar santo es. El lugar donde está el Espíritu Santo, ese es santo. El lugar donde se juntan los santos para adorarle y alabarle, ese lugar es santo. Entonces, no es el lugar material, pero es cuando nos reunimos, cuando nosotros nos vamos y este edificio está vacío, es un edificio nada más. Pero cuando se llena de los santos que vienen a alabar a Dios, es un lugar santo. Qué emocionante, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar de Segunda de Reyes 5, que es la historia de Naamán. Y pues nunca me había detenido tanto a estudiarla, pero me encantó esta palabra porque acuérdate que el Antiguo Testamento nos está hablando de Cristo. Nos está preparando para cuando venga Cristo a la tierra. Todo lo que escuchamos en el Antiguo decimos, por eso hizo esto, por eso dijo esto. Entonces es Cristo que se está siempre revelando a nosotros desde el Antiguo Testamento. Entonces en Segunda de Reyes 5:1 dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y sabes que si venimos a hacer una como similitud, una simbología, en la Biblia también nos habla que la lepra es como pecado. Entonces, pues podemos decir que como era gentil, seguramente había pecado en su vida, pero más bien era la lepra manifestada como una enfermedad. Y a mí me encantan todos los atributos de este hombre porque dice, era hombre importante, era general del ejército. Imagínate a cuántos tenía a su disposición y cómo los entrenaba, que había ganado batallas victoriosas, gloriosas, que el rey lo amaba mucho porque era un gran hombre y seguro era fiel y todo con él, por eso el rey lo amaba. Y dice que era varón grande delante de su señor. Él era grande, él no era cualquier achichincle, ¿verdad? En el reinado. Era un varón grande delante del rey y el rey lo honraba, lo amaba, le ayudaba con todo lo que podía, porque era un varón grande. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces había ganado muchas batallas. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Te imaginas que es valeroso en extremo? Que a lo mejor hay persona valiente y hace cosas súper valientes, pero hace cosas extremas.
súper valiente. O sea, era un hombre de éxito, era un hombre que lo tenía todo, era rico, era grande delante de su Señor y era valiente, pero era leproso. Entonces, imagínate que podemos tener todas las cosas en el mundo que nos dan satisfacción, podemos tener éxito en nuestra profesión, podemos tener dinero, podemos tener una familia sana, pero leproso quiere decir que aunque tenía todo y era un súper valiente, él no podía ni siquiera tocar a su familia. En el pueblo de Israel segregaban a los leprosos, pero este era un pueblo gentil, entonces seguramente no eran las leyes como Dios se las mandó al pueblo de Israel. Sí, a lo mejor los gentiles se quedaban en su casa y ahí los curaban y no podían tocar a nadie, ¿verdad? Entonces, qué tremendo ver a aquel general grande, pero con una cara que se le iba llenando de lepra y las manos y el cuerpo que iba viendo lleno de lepra. Entonces, nosotros tenemos que valorar todo lo que tenemos, pero tenemos que meter a Dios en todos nuestros asuntos. Tenemos que reflexionar en lo que tenemos para nuestra vida y en lo que es importante, porque imagínate, de repente te viene una noticia que te saca de onda, de repente te viene una enfermedad, de repente un accidente, de repente el negocio se va, pero ¿qué es lo importante que tú tenías? Entonces creo que tenemos que tener un orden de prioridades que realmente glorifique a Dios, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede venir de repente, pero tú sabes que tú estás bien con Dios. Es que ningún médico en Siria lo podía curar, ningún médico en Israel lo podía curar. Entonces él estaba desahuciado completamente. Y ¿sabes qué? El pecado que hay en el mundo, tu pecado y mi pecado, nadie lo podía quitar. Marque solamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, él estaba desahuciado y cuando nosotros traemos pecado estamos desahuciados a morir espiritualmente. Morimos espiritualmente. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Y dice en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naam. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! ¡Qué fe de muchachita! ¡Qué increíble! Después de que estaba esclavizada, estaba en la servidumbre, era una esclava, ella no se intimidó para decirle esto a la señora, ella no estaba amargada, no estaba enojada, ella como conocía a Dios, Dios, si tú me trajiste a este lugar, úsame en este lugar. Si tú me trajiste a este lugar, ayúdame a hacer todas las cosas bien como las tengo que hacer. Como un José, ¿no? Que estuvo en la cárcel, pero hacía lo mejor, en casa de Potifar y lo hacía excelente todo. Entonces, esta niña era una voz profética en esta casa de Naam. Porque ella, al ver la pena, al ver llorar a la esposa y al ver al hombre que se estaba deshaciendo, tuvo compasión, pero ella tenía una fe que no tenían el pueblo de Siria. Y créeme que eso de la lepra es horrible, es un cáncer que te va, es una corrupción en tu carne, ¿no? Y esa corrupción la tenemos en el espíritu, pero luego viene Cristo y pone la semilla incorruptible de gloria, el Espíritu Santo que nos va a levantar nuestros cuerpos mortales. Amén. Entonces, esta niña me encanta porque ella sabía cuál era su asignación en esa etapa de su vida como esclava.
y su asignación era darle esperanza a Naam y a su esposa, es darle una esperanza de sanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser para otras personas que no conocen a Cristo. Tenemos que ser la voz profética que le diga, ¿sabes qué? Yo te invito a recibir a Cristo, yo te invito a ir a mi iglesia, ahí puedes recibir una sanidad y sobre todo sanidad en el alma y en el espíritu, salvación. Entonces, nosotros que conocemos a Cristo somos los profetas que le estamos hablando al pueblo que no conoce a Dios. ¿Sí? Como dice mi esposo, están muy calladitos. Pero esta chica, yo me pregunto cómo le enseñaron la palabra que aún en la adversidad y en las circunstancias difíciles, ella se mantenía en paz y con una fe inquebrantable, que ella confiaba en el Dios de Israel y que confiaba que los profetas estaban haciendo milagros en Israel. Entonces, necesitamos una voz profética en nuestra casa. ¿Sí? Aquel esposo, esposa, hijo, que cuando ve algo que no es justo, que cuando ve algo que no es correcto, que cuando ve que hay un desánimo, se levanta la voz profética y dice, oigan, pero nosotros tenemos a Cristo y con Cristo todo lo podemos. Oye, se levanta la voz profética y dice, está bien, si los médicos te dan un diagnóstico, vamos a esperar por otro diagnóstico del Señor. Entonces, ¿quién va a levantar esa voz en la casa? ¿Quién va a levantar la voz en las universidades donde hay tanta, lo que me cuentan de la juventud es tremendo? Las orgías, las parrandas de fin de semana, los abortos por embarazos no queridos, etcétera. La droga, es una cosa espantosa. ¿Quién va a estar ahí en la universidad o en la prepa con una voz profética que diga, oye, no, eso no te conviene, oye, eso te hace daño, eso arruina tu vida? Sí, pero vente, no, yo no voy, yo no necesito esas cosas para estar feliz y para estar contento. ¿No es cierto? No lo necesitamos, tenemos el gozo del Espíritu Santo. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no quiero aquello que me va a hacer perder mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Porque todas esas cosas traen consecuencias físicas. Trae enfermedades, trae contagios, se van los anticuerpos, luego ya como el SIDA, no hay anticuerpos para vencer las enfermedades por causa del pecado. Entonces necesitamos una voz profética en el gobierno que esté diciendo, la palabra de Dios dice esto no lo podemos hacer, vamos a quitarnos de estas cosas. Pero siento que faltan esas voces proféticas y esas voces proféticas somos nosotros, las que alertamos a los que no conocen a Dios. Como Jeremías que decía, vuélvanse al camino. Jeremías y los demás profetas, Oseas y Eliseo también. Y yo quiero hacer una simulación de cuando el profeta habla al pueblo. Hagan de cuenta que yo soy el pueblo de Israel. Y el Señor está hablando ahí, ¿no? Pueblo Entonces, de Israel. El Señor está aquí y empieza a hablar. Pueblo de Israel, vuélvete a mí. ¿Cómo No. quisiera que se arrepintieran de sus pecados? No, pero es que me encanta. Y No anduvieran indecisos entre dos opciones. No puedo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, te hice libre. Ya ni me acuerdo Quien de abrió eso. el mar rojo, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano. Te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso ahora dice el Señor, conviértete a mí de todo corazón, porque yo soy misericordioso, tardo para la ira y grande en amor. Quiten lo mundano de en medio de ustedes y no endurezcan su corazón cuando oigan mi voz. No, Pueblo de Señor. Israel, Yo no vuélvete a mí. quiero. Yo no quiero. No puedo. Me gusta. Yo prefiero este camino.
Tú quieres que me vaya para allá, pero no me gusta, yo quiero este camino, esta dirección. Entonces le damos la espalda a la voz profética y esa espalda se la dio el pueblo de Israel a los profetas. Y por eso les pasó lo que les pasó. Entonces, ¿qué más dice aquí en la historia? Pues habla de esta chica, ¿no? Y aquí es donde yo te pregunto, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Porque ¿sabes qué? Ahorita estamos en tiempos donde hay muchas falsas doctrinas, aún dentro del cristianismo, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos pastores, o sea, aquella palabra que inventan y que la meten y que te dicen, es una palabra que ya está adulterada, no sé si me entiendan. Que estamos viviendo los últimos tiempos donde vienen los lobos disfrazados de ovejas. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir a nuestros hijos? En este miércoles de oración, orando por México, oramos por la siguiente generación. ¿Y sabes qué se oró? Nuestra pastora Ruth Alonso allá de Puebla dijo, vamos a orar para transmitir la palabra pura a la siguiente generación, porque ya está adulterada. Y si aquí se nota algo que se está adulterando, tienen todo el derecho de venir y decir, oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿Y de dónde? ¿Por qué? Hay permiso. Pero tenemos que pasar y transmitir la palabra viva, no adulterada. Porque entonces, ¿qué va a hacer la siguiente generación si conoce entre verdad y mentira? Y cuando le llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y cuando hacen las cosas del mundo y no se limitan. Todas las limitaciones de Dios son para nuestro provecho. Porque aquel que dice, no, es que ya si me voy de cristiano y creo en Dios y en Cristo y lo recibo, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, ya no voy a poder vivir con mi novia, ya no voy a poder ir al antro. Oye, nadie te está prohibiendo, pero va a venir el Espíritu Santo sobre ti que ya no lo vas a necesitar. Pero todo eso que prohíbe el Señor es por cuidarnos. No es para quitarnos gozo, es simplemente para protegernos. Entonces, a nuestros hijos nosotros les enseñamos la palabra de Dios. El futuro no lo sabíamos, vivíamos en Japón y cuando acabaron la prepa se tuvieron que ir a estudiar a la universidad. Entonces nosotros dijimos, les enseñamos de aquí a que se vayan de la casa, ¿o no? ¿Cuántos tienen hijos en la casa todavía? Pues aprovechen, porque una vez que se van, ya ellos solos tienen que tomar sus decisiones, ellos solos tienen que apartar su tiempo de oración y el paraguas de oración de los padres está, pero el paraguas inmediato se remueve, porque ahora le dijimos a nuestros hijos, te vemos todo el día, todos los días y sabemos lo que haces, pero cuando tú te vayas, va a ser tú y Dios. Te hemos protegido, te hemos limitado, te hemos exhortado de lo que no te conviene, te hemos enseñado la palabra, ahora sigues tú. Entonces, imagínate, esta niña aprendió bien la lección, aprendió bien la palabra, ahora está en casa de un hombre importante. Y lo que también me asombra es la fe que tiene, que si le ruega al profeta le va a hacer el milagro, porque los profetas hacían milagros y hacen milagros todavía. Entonces, pues la señora ni tarda ni perezosa va con el cuento al esposo. Oye, pues me está diciendo aquí la muchacha que si vas con el profeta te puede sanar. Entonces Naamán se fue con el rey, a su señor, y entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Siria pues lo amaba tanto que le dijo, anda, ve, ¿qué pasa con este que tenía la lepra? Que ya no tiene
salvación, no hay recuperación de la lepra. Entonces, me queda aquella lucecita que me están diciendo del profeta de Dios. Porque qué mal cuando vamos a buscar a los lugares equivocados. Cuando vamos a buscar sanidad a las limpias famosas, o a la lectura de no sé qué, o a las cosas de supersticiones, eso no es creer ni confiar en Dios. Él había sido aconsejado por una niña del pueblo de Dios que le dio el consejo correcto, no sé si me entiendan. Fue el consejo correcto y ella tenía que haber llegado a esa casa para poder ayudar a Naamán y para salvarlo. Si esa niña no estuviera ahí, pues él se sigue carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo. Entonces, ¿cuál es tu papel ahorita en la sociedad en donde tú te encuentras, en el trabajo que te encuentras o los amigos que tienes, pues que se están carcomiendo con lepra, ¿verdad? ¿Y tú qué vas a hacer? Porque tú fuiste asignada para eso, asignado para eso, para ser una voz profética que les diga, oigan, párenle con esto, ¿eh? Ustedes de veras que no conocen a Dios, les voy a explicar. Entonces, el rey de Siria le dice que vaya y le da cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, él quería agradecer o comprar si acaso le sanaba al profeta, ¿verdad? Entonces iba cargado con cosas. Y ¿sabes qué? A Dios no le podemos pagar con nada más que con nuestras vidas, con nuestro corazón, nuestra entrega total a Él es lo que cuesta la salvación. Mi entrega total como sacrificio, como aroma grato a Él. Y aparte, si yo recibí de gratis y el profeta Eliseo recibió de gratis, pues de gratis tiene que dar, porque con los dones no se lucra. Con los dones no se lucra. Mal el que lo hace, ¿verdad? Pues te cuesta tanto. Y haz fila porque hay muchos. Entonces, pues con ganas le da la carta y se lleva los regalos, las cartas también. Y en el 6 dice que también tomó las cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, haz de cuenta que el rey ya lo está leyendo, el rey de Israel, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Oye, no le dijeron que al rey, le dijeron que al profeta, pero el rey escribió así. Entonces, ¿qué pasa con el rey de Israel? Se asusta todo. Y en el 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿cómo quiere que yo lo sane? Yo no tengo poderes. Rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y vean cómo él busca ocasión contra mí. Él quiere pelear, mira, quiere que sane a Naamán y si no lo sano, pues se va a venir ya a la guerra. Entonces es cuando está la mente carnal, ¿me entiendes? Del varón de Dios, porque era un rey puesto en Israel, pero que realmente no conocía a su Dios. Entonces él rasgó sus vestiduras y dijo, imposible. Entonces Eliseo se da cuenta y el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, compártele la palabra. Dile que aquí hay gente, que hay dones que Dios nos ha dado, dones espirituales, que Dios nos ha dado toda autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Ese era el profeta de antes, alguien súper especial, escogido por Dios.
Pero ahora el Señor ha derramado de su Espíritu sobre toda carne, y aquellos que estamos con Él y que vivimos con Él, nos ha dado toda autoridad de imponer manos sobre los enfermos y que sanen, y de echar fuera a los demonios. Entonces, donde quiera que iba Jesús, los sanaba y los liberaba. ¿Y sabes qué? Y dice que los sanaba a todos. Y eso a mí me da a entender que no se le quedaba ninguno sin sanar. Él sanaba a todos. Entonces, esa misma autoridad la tenemos nosotros en el nombre de Jesús. Y lo que pasa, vamos al versículo 13. Bueno, le llega con Naamán. Para no leerla toda, les voy a decir la historia. Decide ir con Naamán, llega a su casa, y en vez de salir el profeta a recibirlo, porque era un gran hombre guerrero, ¿sabes qué? Manda a su criado, Giesi, y le dice: dile que se vaya a zambullir 7 veces al Jordán. Y el agua del Jordán estaba media lodosa, estaba chocolatosa, ¿me entiendes? No estaba así transparente, hermosa. Entonces él decía: oye, pues si hay mejores ríos allá en mi tierra que me podrían sanar mejor que este río todo sucio, ¿no? Entonces él se enoja porque no recibe la honra que él quisiera, y luego dice: yo esperaría que él saliera y me recibiera y me tocara con su mano para sanarme, pero nada, pone a su criado y me manda al Jordán y que me zambulla 7 veces. Entonces él dice no, y se fue enojado. Pero hay unos amigos ahí de su ejército que van con él, y como él se enojó y esa era la última esperanza que tenían para ver a su señor sano, entonces le dice: ¿no le harías caso tú al profeta si fuera de Dios para que te sanes? Y total, pues ahí medio regañadientes movió su fe y se fue a meter al Jordán, y yo creo que se metía una vez y se veía la mano, a nada, y otra vez y se veía las manos y el cuerpo y decía: nada, ¿qué se me hace que no? Y esa vez es cuando el Señor, el 7, el número perfecto, y creemos que no lo está haciendo y estamos dudando, pero Él está reafirmando nuestra fe, está haciendo que tú creas en Él. Y hasta la 7ª, imagínate 6 veces, y cuando sale la 7ª del agua café esa, del río Jordán, empieza a ver su mano limpia, y dice el 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No nada más le dio una carne así ya maltratada como la tenía él de guerrero, ¿verdad? Sino se la dio nueva, porque Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, cuando tú vienes y te metes al río de Dios y te metes en la sangre de Cristo para sanar todo tu pecado y todo tu alma y tu espíritu, entonces tú quedas blanco como la nieve y blanco como la lana, como blanca lana. Entonces, ese es Jesucristo. Y totalmente después de esto, Él reconoce. En el versículo 15, volvió al varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Él tuvo una conversión porque vio el milagro. Él necesitaba ver un milagro, pero no porque un hombre lo tocó y lo sanó, porque si no iba a decir: Él sana, y le iba a mandar a toda la gente, ¿verdad? Sino fue algo sobrenatural que Eliseo quería que viera Naamán. No por su mano que lo tocara, sino para que dijera: realmente hay un Dios poderoso en Israel. Y él se convirtió. Entonces, imagínate lo que hizo el que la niña esa estuviera en la casa de Naamán, que fuera esclava allí. Entonces, me parece maravilloso que nuestros hijos así puedan conquistar todos los lugares donde ellos estén, en el mundo que se encuentren, que nuestros hijos puedan ser influyentes, que puedan compartir la palabra. Muy poquitos amenes, ¿eh?
que nuestros hijos puedan compartir la palabra. Anda. Gracias, Señor. Bueno, y de aquí me voy a pasar a otro capítulo de Jeremías, por favor. Este es el otro que le dice a Israel, a Judá, le dice: ya vuélvete de tus caminos porque va a venir y te van a llevar a Babilonia. Entonces no hacen caso, pero rehúsan arrepentirse. Capítulo 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué tremendo cuando vas en este camino, ¿verdad? Y te están diciendo: vas a encontrar descanso para tu alma, te voy a bendecir, te voy a dar todo lo que tú necesitas. No andaremos. Pero nosotros decimos: sí andaremos, sí andaremos. Y dice: y puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Pero nosotros decimos: sí escucharemos, porque las atalayas eran los que estaban cuidando en las murallas, y ellos daban voz de trompeta, eran como los profetas también, la voz profética que dice: cuidado, ahí viene el enemigo. Era una voz que se lanzaba para que el pueblo se defendiera. Entonces nosotros sí hacemos caso a la voz profética, sí hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dice preguntad por las sendas antiguas, habrá gente que esté preguntando por las sendas antiguas. Y las sendas antiguas son los modelos que dejó Dios como senda para que camináramos por ahí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el camino de la senda es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que parar en el camino los que no conocen a Cristo y decir: oye, explícame, ¿cuáles son las sendas antiguas? Pues las sendas antiguas es todo lo que dejó Moisés y los profetas. Todo el modelo de cómo construir el templo, todo el modelo de la adoración, los 10 mandamientos, todas las leyes que dejó Moisés. Y luego en el Nuevo Testamento nuestro modelo es la iglesia apostólica. Del libro de los Hechos, lo que dejó Jesucristo, la enseñanza, las instrucciones de cómo funcionar la iglesia de hoy como la iglesia apostólica. Entonces yo sí quiero andar en las sendas antiguas, porque las sendas antiguas me van a llevar a la salvación. Y hay muchos que han andado en la senda antigua, que han regresado, que se han encontrado con Dios, pero de repente se salieron del camino y se dieron la vuelta y se voltearon para allá. Hay otros nuevos que dicen: explícame, porque yo quiero ir, y tienen un encuentro con Cristo. Y hay otros que realmente Dios les está hablando, dicen: no quiero, no tengo tiempo, no puedo. Y van por el otro camino de la perdición, de la esclavitud, de Babilonia. Entonces, no sé si tú estás en las sendas antiguas, porque lo antiguito es mejor que lo de onda de ahorita. Lo que dijo Dios no pasa por la eternidad, no pasa, ni su palabra nunca pasará. Si hay alguien que ha estado en el camino, pero que se ha salido por ahí un poco y que no está en la senda completamente, sino que la conoce pero se ha salido, yo quisiera orar con esas personas. Si tú dices: yo quiero volver a las sendas antiguas, pues levanta tu mano, porque yo quiero saber con quién voy a orar. Hoy es el día, Dios te bendiga, de no apartarse de la senda antigua, de no decir: pues yo iba muy bien, pero no sé por qué me salí. Muchos jóvenes les pasa eso, entran a la prepa, a la universidad, y ya agarraron otra senda, ya agarraron otro camino. Aquí hemos visto muchas personas que de repente ya no están porque agarraron otro camino. Pero si tú estás aquí y dices: yo quiero
caminar por las sendas antiguas, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración también por aquellas personas que no han caminado en ese camino, que no han escuchado a los profetas, que no conocen la palabra, pero que hoy dicen: yo quiero ese camino que es Cristo, quiero el camino, la verdad y la vida. Si tú estás aquí para hacerlo, levanta tu mano para yo saber. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hoy es el día de caminar, de empezar, de enderezar el camino de las sendas antiguas. Y no digamos: no andaré por ahí. Y no digamos: no escucharé la palabra, no escucharé los profetas. Señor, gracias en este día, porque tú nos has mostrado la importancia de la voz profética. Nos has hablado de la importancia de obedecer la voz profética que le dijo a Naamán: vete a zambullir 7 veces. La palabra profética de lo que hablaron los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como un acto profético, esas personas yo les pido que se pongan de pie, por favor, para orar, porque es una oración poderosa que te vuelve al camino y que te mete al camino de salvación. Que no te dé pena, porque siempre hay una hora, siempre hay un hasta aquí. El profeta te está diciendo: hasta aquí, ya no andes más en ese camino. Yo voy a dar salud a tu alma, yo voy a dar descanso a tu alma. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar sus almas cansadas. Y vamos a repetir esta oración todos juntos. Señor Jesús, en este día yo decido volver a las sendas antiguas, a las sendas de salvación, al camino de la verdad, al camino de los profetas, de la palabra de Dios. Yo decido y yo digo: yo andaré por esos caminos. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me enseñes esos caminos, Señor, me enseñes esas sendas. Yo me arrepiento de todos mis pecados y me meto al río Jordán a lavarme. Lávame con tu sangre preciosa y llévame a esos caminos de bendición, esos caminos de libertad. Gracias, Señor, porque yo soy libre, soy una nueva criatura y ahora ando en tus caminos y escucho también la voz profética, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual.